Snyder, buenos días y desde aquí, hoy martes 30 de junio, con una mañana bastante llena de noticias, especialmente en lo que tiene que ver con el Ejército Nacional, que una vez más es centro de la polémica por el caso de la violación a una menor de edad de la etnia Nucat Macu en el Guaviare. Esta violación se parece que se dio en septiembre del año pasado, hasta ahora se conoce, parece que se dio en medio de una retención a la menor en el centro del Ejército Nacional, lo que ha generado una indignación nacional una vez más por cuenta de este tipo de actos que no son nada sanos para el Estado como tal. Y hay que decir que la alcaldesa Claudia López fue más directa, fue más enfática en la petición que le hizo al gobierno nacional, porque de una u otra forma la gobernadora Elsa Noguera también lo ha dicho, pero en un tono más suave. Lo que pasa es que Claudia López, por su carácter un poco directo, un poco frentero, eh, es un poco más contundente en sus palabras y en sus frases y le dice al señor presidente de la República, le dice, mire señor, o nos entregan las UCI, los ventiladores, o nos tenemos que ir a una cuarentena porque no hay de otra.
Sí, y precisamente en el tema de coronavirus, aquí en Bogotá tenemos que decir que hoy la SUSI se encuentra en el 73.92% de ocupación, lo que está generando la alerta y el llamado de atención de la alcaldesa Claudia López al gobierno nacional. Excúseme que pese a que vivimos pegados a estos aparatos todo el día, todavía se nos olvida dejar el silencio puesto. Muy buenos días, gracias a Confidencial Colombia, a ustedes por la invitación. Un saludo a quienes nos siguen hasta ahora por las redes sociales y por la página. Es un placer pues tenerlo aquí y conversar, como dijimos hace un momento, sobre este anuncio que hizo el senador Gustavo Petro de demandar la decisión que se tomó recientemente en el Congreso de la República de abrir la posibilidad de crear esta región metropolitana, esta área metropolitana en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es su impresión y qué opinión tiene que decir sobre este anuncio que hizo el senador Petro? Bueno, lo primero que hay que decir es que la noticia para los bogotanos, la noticia para los cundinamarqueses, no es la denuncia de Petro, que digamos que es seguramente tardía, que significa un cambio de posición de su partido con respecto a su apoyo original a la región metropolitana promediando el año 2019. La buena noticia es que Bogotá y Cundinamarca por fin se pusieron de acuerdo. Vea, nuestras ciudadanías hace muchos años se integraron familiarmente, económicamente, cualquiera de quienes vivimos en Bogotá tenemos un familiar en Cundinamarca, cualquiera de quienes viven en Cundinamarca, sean ellos o sean sus familias, tienen intereses económicos en Bogotá, somos un solo territorio. Pero a pesar de eso, hemos venido enfrentando una tradición de malas relaciones, de escasa cooperación, en especial entre la gobernación y la alcaldía mayor de Bogotá. Por eso, esta reforma constitucional cambia el curso de esas de esas históricas malas relaciones. Y lo cambia primero porque por fin crea un medio idóneo para que Cundinamarca, Bogotá y los municipios cercanos a Bogotá puedan integrarse, no para que ninguno renuncie a su autonomía territorial. Pongo un ejemplo, si Zipaquirá, si Funza llegan a integrar la región metropolitana, y ya hablaremos cómo puede pasar eso, pues no significa que dejen de ser Funza o Zipaquirá o que vayan a correr la misma suerte que en los años 60 o 70 corriera Fontibón o corriera Suba o corriera Bosa cuando se anexaron al territorio del entonces no distrito capital, sino distrito especial, como lo denominaba la Constitución en esa época. Entonces, manteniendo la autonomía territorial de cada municipio, por supuesto de la gobernación y del distrito, tenemos por fin una figura para integrarnos y para tomar decisiones vinculantes sobre temas de interés común. Y en el marco de este gran propósito, y ahí le voy llegando a su pregunta, uno de los mayores activos que lo hizo posible fue la convergencia en la autoría. Óiganme bien lo que les estoy diciendo. De todos los representantes a la Cámara por Bogotá de los 18, no hubo uno que no la suscribiera, no hubo uno solo que no la votara positivamente en sus primeros debates en Cámara, en primero y segundo debate, y en el quinto y en el sexto debate. No hubo una sola voz disonante, ni entre representantes por Cundinamarca, ni entre representantes por Bogotá. Pero ese consenso político también se vio reflejado por un cambio de tercio en la relación entre la alcaldía y la gobernación. Y, digamos,
El trámite de este proyecto arranca en julio, coincide cuando vamos para tercer debate con la elección de Claudia López, con la elección del gobernador Nicolás García, y ellos de alguna manera, contrario un poco a lo que era la tradición y a lo que tal vez muchos, incluso me incluyo, habíamos previsto, deciden apostarle a trabajo en equipo verdadero, y ellos fueron, digamos, grandes promotores de esta reforma constitucional. Entonces usted tiene una reforma que tiene unos atributos que son escasos en el Congreso. Una reforma presentada, impulsada por consenso interpartidista, consenso entre Cundinamarca y Bogotá, consenso entre el gobernador y la alcaldesa. Y así va la película. Pasó por el Senado en tercer y cuarto debate. Muy poco dijo el senador Gustavo Petro. En séptimo debate, ya con la alcaldesa mayor posesionada, con el proyecto con mayor cara de viabilidad, pues ahí, digamos, ellos toman la decisión legítima por demás de asumir una posición distinta a la que como partido político o como fuerza política más bien habían asumido anteriormente, y deciden decir o declarar que este proyecto pues es una defecio, y anuncian ahora el senador Petro como jefe de esa fuerza política una demanda de inconstitucionalidad. Yo entiendo, digamos, yo no critico a quienes cambian de opinión. Dicen que tontos son quienes no puedan cambiar de opinión, pero lo que sí me llama la atención, digamos, es el cambio tan abrupto frente a un mismo texto de posición entre lo que habían apoyado en Cámara y ese mismo texto lo volvieron blanco de todos los señalamientos en el séptimo y octavo debate en el Senado, siendo textos absolutamente parecidos, digamos, con iguales en un altísimo porcentaje. Pero bueno, esta es la democracia. Entendemos que acá hay unos que construimos, que buscamos acuerdos, que buscamos consensos, y otros que deciden no participar de esos consensos, así sea de manera tardía. Usted mismo lo ha dicho, representante. Por fin nos pusimos de acuerdo entre Bogotá y Cundinamarca para llevar unas mejores relaciones. Por tanto, digamos, es lógico que ahora un exalcalde de Bogotá se muestre como la piedra en el zapato en esta intención de unirnos. Pues vea, lo chistoso es que en el gobierno de Gustavo Petro, en el gobierno de Bogotá Humana, se sacaron unas cartillas y se sacaron unos proyectos y como unas líneas de pensamiento orientadas a conformar una región metropolitana. Una región metropolitana, no un área metropolitana. Y acá permítame aterrizar en una discusión. Y hemos sido cuestionados por algunos que dicen, venga, pero ¿por qué no crearon un área metropolitana como la que tiene Medellín con sus municipios vecinos en el Valle de Aburrá, que es una figura que, entre otras, le funciona bastante bien a los antioqueños, o al menos al centro de Antioquia? Básicamente lo hacemos por una razón, o por dos razones. Primero, porque la relación entre Bogotá, sus municipios vecinos y Cundinamarca es una relación completamente distinta a la que puede tener cualquier ciudad cualquier ciudad capital con respecto a su departamento. Usted ve a Medellín. Medellín es la capital de Antioquia. Medellín es un municipio. Bogotá no. Medellín elige gobernador. Medellín elige diputados a la asamblea. Medellín elige representantes a la Cámara por Antioquia, no por Medellín. Bogotá no. En Bogotá no votamos gobernador. En Bogotá no votamos diputados. En Bogotá no elegimos representantes por Cundinamarca, sino que tenemos nuestra propia circunscripción en función de nuestro carácter especial, dado que somos distrito capital. Cundinamarca tiene su sede administrativa ahí en la calle 26, abajo de la 50, pero es lo único que tiene en Bogotá, digamos, aparte de una serie de predios o de activos, pero Cundinamarca no tiene jurisdicción administrativa alguna en Bogotá, como tampoco la alcaldía de Bogotá decide en lo más mínimo qué pasa en Cundinamarca. Tenemos una relación de una naturaleza muy distinta con nuestro departamento a la que tiene el resto de ciudades, capitales y departamentos del país. Por esa razón, la figura de asociatividad no puede ser la misma, porque es que son casos absolutamente distintos, pero adicionalmente porque es necesario que el área metropolitana permita la existencia de un contrapeso para una gran institución, digamos, en términos de capacidad financiera, de capacidad administrativa, como lo es Bogotá.
Y el gran contrapeso para Bogotá no es otro que la gobernación de Cundinamarca, dentro de la misma región metropolitana. Si esto fuera una región metropolitana, un área metropolitana, Cundinamarca no podría estar. Al ser una región metropolitana, sí se hace posible esa convergencia y por eso, digamos, y dado el carácter especial de nuestra relación, es que nos la jugamos por esa figura que era la que hacía falta en la Constitución para que nos pudiéramos organizar. En algún momento de la discusión que se dio al interior del legislativo, los representantes David Racero y María José Pizarro, que son representantes a la Cámara por Bogotá de Colombia Humana, ¿mostraron alguna oposición al proyecto? Pues vea, yo tanto con María José como con David no tengo sino sentimientos de aprecio, valoro el trabajo parlamentario que hacen, he tenido diferencias serias con ellos, pero digamos, yo diría que son parlamentarios juiciosos. Creo que quedaron en una situación complicada porque ellos son coautores del proyecto, lo votaron positivamente en todo su tránsito por la Cámara de Representantes. Luego entiendo que el senador Gustavo Petro, que es, digamos, la cabeza de esta fuerza política, toma una posición distinta, lo cual de algún modo los compromete también la posición de ellos, pero yo creo que ellos hicieron lo que se debía hacer y era apostarle a la convergencia. Ya lo hemos hecho con ellos en torno a otros proyectos, por ejemplo, en torno a la reforma del Estatuto Orgánico que lidero y que ya va en la mitad de su trámite. Es que yo creo que el chip que hay que cambiar más que un chip partidista es un chip generacional. Y la pregunta es usted, ¿por qué con María José Pizarro, con David Racero o con los más jóvenes de Centro Democrático, para irse al otro extremo, para mostrar la fotografía de los dos extremos? ¿Usted por qué con ellos sí puede construir? Pero ¿por qué cuando se encuentra con Gustavo Petro vuelve al mismo juego de confrontación? Es que acá yo me pregunto, las nuevas ciudadanías no están cansadas de tantas peleas. Yo creo que digamos, el nuevo votante lo que espera es a congresistas que les resuelvan los problemas, no que creen escenarios de conflicto innecesarios como el que está proponiendo acá el senador Petro en torno a la región metropolitana. Yo creo que acá la buena práctica es aquella que llevaron a cabo María José y Racero y todos los representantes por Bogotá, de poner por encima de nuestras diferencias políticas la idea de una figura que nos ayudara a organizarnos. Eso es mucho más valioso que atizar la confrontación, que agudizar la confrontación o que demandar un proyecto porque eventualmente su origen o una de sus promotoras no nos gusta. Ahí está, digamos, el fondo de la discusión sobre la forma de hacer política contemporánea en Colombia. De si usted hace política para atizar las diferencias, para agudizar la confrontación, y en medio de esa confrontación usted capitaliza políticamente y mantiene vigente un electorado, o si usted esa misma vigencia política la busca por la vía de las soluciones y la búsqueda de la construcción de acuerdos. Y creo que hay dos modelos y dos formas de hacer política que son absolutamente distintas y que nada tienen que ver con la posición ideológica de quien las ejerce, sino tienen que ver con las intenciones de la política, con las intenciones del debate parlamentario. Si entendemos el debate parlamentario como un medio para resolverle problemas a la ciudadanía, o entendemos el debate parlamentario simplemente como una forma de capitalizar, de potencializar nuestra fuerza política. Son dos diferencias sutiles, pero absolutamente de fondo. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el representante de la Cámara por Bogotá del Partido Cambio Radical, el doctor José Daniel López, sobre este acto legislativo que da la posibilidad a la creación del área metropolitana, bueno, de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, y sobre pues la intención del senador Gustavo Petro de demandar esta posibilidad. Los invitamos a ustedes a que se unan a esta conversación en redes sociales utilizando el numeral El Futuro de Bogotá Región. Y quiero preguntarle, doctor López, porque creo que no podemos tener mejor invitado para hablar sobre ese tema, teniendo en cuenta que usted fue coautor de este acto legislativo o de este proyecto, no, proyecto de ley o acto legislativo, porque entiendo que ya se aprobó en parte en el Congreso. Y quiero... sí, tranquilo. Sí, señor. No, aprovecho para hacer la aclaración porque esto ha generado mucha confusión y hay razones para que la genere. Esta es una reforma constitucional. Okay. La reforma a la Constitución del 91, por ende a las reformas constitucionales, en términos técnicos en el Congreso las llamamos actos legislativos, pero va a requerir una ley orgánica que la desarrolle, que la especifique
y por eso, digamos, se genera la confusión de si es un proyecto de ley de reforma constitucional, siendo lo segundo y no lo primero. Y hacia allá iba mi pregunta para que nos cuente, por favor, el alcance de este acto legislativo. ¿Cuál es el alcance que tendrá y qué vendrá a futuro para Bogotá y Cundinamarca? Bueno, muy bien. Lo que estamos creando con esta reforma constitucional es una figura que no existía, en donde Cundinamarca, por un lado, que hay que pensar que son tres actores. Cundinamarca, los municipios de Cundinamarca, que son otra cosa distinta, digamos, a la gobernación, y la alcaldía de Bogotá. Pueden entrar, si así lo quieren, y ya explico cómo pueden expresar si así lo quieren, a converger en una región metropolitana. ¿Una región metropolitana qué es? Es un espacio en donde cada uno de sus miembros mantiene su autonomía territorial. O sea, Bogotá no deja de ser Bogotá, acá no dejamos de elegir alcalde o alcaldesa, lo propio los municipios o la gobernación. No perdemos la autonomía territorial, pero sí vamos a tomar decisiones que son de carácter vinculante sobre cada uno de esos entes territoriales. Entonces, por ejemplo, tomamos una decisión, que nos genera compromisos en torno a la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Y se decidió en la región metropolitana, por el medio que se decida, y ya hablaremos de cuáles son esos procedimientos de toma de decisión. Pues la decisión que ahí se tomó es obligatoria para la alcaldía, para la gobernación, para los municipios del occidente que pueden tener, digamos, injerencia o interés en la LO, en la avenida longitudinal de Occidente. Eso es tal vez lo más importante de entender. Y es que va a haber decisiones de superior jerarquía que van a comprometer tanto a los gobiernos actuales de Cundinamarca, de Bogotá y de los municipios, como a los futuros. Un compromiso, digamos, de Estado territorial. Dicho eso, entran una serie de consideraciones. La primera, que acá esta región metropolitana, sus primeros, imagínense que la región metropolitana es una casa. ¿Quiénes son los que primero entran a habitar esa casa? Los primeros en entrar a habitar esa casa son la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá, previa validación o previa aprobación de la Asamblea Departamental y el Consejo de Bogotá, en donde en ambos casos hay maravilloso ambiente, digamos, salvo excepciones puntuales. Una vez la Asamblea autorice al gobernador, el gobernador dice, listo, yo entro a la casa, o yo entro a la región metropolitana. Una vez el Consejo de Bogotá autorice, la alcaldía de Bogotá entran y esos dos son los fundadores de la región metropolitana, la alcaldía y la gobernación. ¿Y los municipios qué? Pues la reforma que acabamos de aprobar obliga que en julio o en agosto presentemos un proyecto de ley orgánico que define las reglas de juego específicas de la reforma y entre esas cosas define cómo ingresan los municipios. Los municipios para ingresar deberían hacer consulta popular, eso se podría plantear ahí. O lo define el consejo de cada municipio, o lo puede hacer el alcalde autónomamente. Eso se define ahí, y ahí están los procedimientos para que cada municipio ingrese, o también, si así lo quiere, se desvincule. Entra eso en juego. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la cabeza de esa región metropolitana? Es un funcionario público llamado director o directora que debe ser elegido por consenso entre la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca. Y esto es muy importante por una razón, porque acá la confianza se construye con reglas de juego claras. Más una confianza que ha estado estropeada históricamente. Si Bogotá llega y dice, o si hubiéramos puesto en la región metropolitana, no, pues el que tenga más habitantes pone el director. El alcalde de Bogotá de turno, pues pone un director de su equipo que no tenga el más mínimo interés de tener una relación constructiva con Cundinamarca y pues salen goleados por esa vía. O Cundinamarca nos dice, no, cada uno va a tener un voto para elegir al director, entonces el voto de cualquier municipio de Cundinamarca va a pesar igual que el de Bogotá, entre ellos se organizan y nos imponen un director. Por eso establecimos una cláusula, que entre otras fue una muy buena idea de Asocapitales, y es la designación del director de la región es conjunta y de consenso entre la alcaldía y la gobernación. Y ese director le rinde cuentas al Congreso, a la Asamblea, a los consejos.
Adicionalmente, toda decisión de gasto, toda decisión que implique plata, debe contar también con el visto bueno de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Gobernación de Cundinamarca. O sea que este es un dispositivo, un mecanismo, me gusta imaginármelo así como una especie de mecanismo, que tiene unas llaves y se enciende y funciona bien cuando hay cooperación Cundinamarca-Bogotá. Pero cuando si vuelve a haber una mala relación, este mecanismo se va a bloquear. Porque lo que sí quisimos asegurar es que la región metropolitana no sea un medio para que Bogotá atropelle a Cundinamarca o para que Cundinamarca atropelle a Bogotá, sino que se den condiciones de equilibrio, que haya, digamos, garantías para todas las partes. Finalmente, acá surge una pregunta inevitable y es, oiga, ¿y esto quién lo paga? Y esto acá, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Y sobre qué temas toman las decisiones? Para eso es la ley orgánica. ¿Quién lo paga? Yo me imagino que Bogotá iba a tener una participación interesante. Me imagino que la gobernación va a poner una plata, los municipios si ponen pondrán mucho menos. Me imagino además que un municipio como Funza o como Mosquera, que tiene más capacidad, no pondrían lo mismo que un municipio pequeño de pronto del oriente de Cundinamarca. ¿Qué temas tratar? Eso lo define la ley y esa es una decisión absolutamente de fondo. Porque acá nos vamos a meter, por ejemplo, con el tema de usos del suelo y ordenamiento territorial para sincronizar el manejo del territorio de la sabana, o nos vamos a dedicar al tema del río Bogotá, o vamos a volver a poner sobre la mesa regional el tema del relleno sanitario de Doña Juana, o el tema de salud pública y de seguridad alimentaria, en donde Cundinamarca y Bogotá hoy, en medio de la pandemia, son complementarios. Esos temas son justamente los que vamos a definir en esa ley orgánica, pues finalmente estábamos en una reforma constitucional, Snyder, y no podíamos tampoco entrar al detalle de la especificidad en un texto constitucional. Es eso básicamente. Representante, hay una duda que surge, digamos, en la opinión pública y es si esta región metropolitana tendrá algún juego dentro de la RAPE. No, digamos, no hay una diferencia entre o más bien no hay, digamos, ni compiten, ni elimina la RAPE. La RAPE finalmente, para quienes no lo saben, es una agrupación de departamentos con Bogotá para ciertos temas específicos, en especial en lo ambiental. Ahí sí no me falla la memoria, está el Meta, está el Tolima, está Boyacá, está Cundinamarca, por supuesto, pero son temas de coordinación mucho más general y sin decisiones vinculantes. La RAPE tiene un director, pero ese director sí toma una decisión. O sea, el consejo de la RAPE toma una decisión, pues, digamos, finalmente no deja de ser una recomendación o algo muy específico. No, la región metropolitana sus decisiones tienen carácter vinculante, pero además tiene un territorio mucho más delimitado. Acá estamos hablando de Cundinamarca, digamos, acá estamos hablando de Bogotá y de sus zonas circundantes. Estoy seguro, por ejemplo, que muchos de los municipios de Cundinamarca ni siquiera van a ser parte de la región metropolitana porque geográficamente no hay tantos temas en común. Le pongo 2 ejemplos que espero no sean malos ejemplos. El municipio de Paratebueno, casi que en el departamento del Meta, pues no hay temas claramente en común como los hay con Chía. O el municipio de Pacho, en el occidente de Cundinamarca, pues son temas, digamos, un municipio que está a 4 o 5 horas de Bogotá, en donde no hay la misma convergencia que puede haber con un municipio como Funza o como Mosquera, que tiene una complementariedad absoluta con Bogotá o con el municipio de Soacha. Entonces, esa básicamente es la diferencia. La RAPE sigue operando, no la afectamos en modo alguno, pero sí entendemos que tiene alcances geográficos, la RAPE mucho más amplios, pero una capacidad, una incidencia también menor. Pues acá las decisiones de la RAPE no son vinculantes, las de la región metropolitana sí lo serán. Sí, Vale. Adelante, Oscar. Sí, representante. Volviendo al tema inicial que nos convoca, me surge una duda y es, el senador Gustavo Petro dice que se le debió preguntar a la ciudadanía si efectivamente se quería esta unión. ¿Usted sí cree que esto era necesario? Bueno, venga, le cuento. Acá, digamos, hay varios argumentos que le he oído el senador Petro sobre por qué esta reforma es inconstitucional, más allá del cambio de posición de su fuerza política.
Entremos tema por tema. Primero, consulta popular. Y esto lo ha explicado muy bien la representante Juanita Gubertus, a quien además debo hacerle un reconocimiento público por su liderazgo en este tema. Ella fue la que empezó, ella fue la que nos convenció, ella armó el texto, ella, digamos, jugó un papel absolutamente especial y creo que sí, a alguien hay que agradecerle en esta historia, es a Juanita, a la alcaldesa y al gobernador de Cundinamarca también. Entonces, consulta popular. Lo primero que hay que entender es que existen varias formas de asociatividad territorial en Colombia. Las áreas metropolitanas que necesitan consulta, la región metropolitana que creamos que no la necesita, la RAPE, por ejemplo, que no la necesitan. ¿O será que el senador Petro, cuando se embarcó en la RAPE, entonces siendo alcalde, nos convocó a consulta popular? No que yo recuerde. La consulta popular aplica es para las áreas metropolitanas y esta no es un área metropolitana. Pero adicionalmente, ya lo decía Oscar, en el caso, por ejemplo, del ingreso a los municipios, una opción de la ley orgánica que habrá que valorar, no digo que ese deba ser el camino, es que los municipios decidan si ingresan o no ingresan por medio de una consulta popular y que se establezca un umbral mínimo de participación y que el sí saque más votos por el no. Esa es una posibilidad. Pero debo reiterar que de varias formas de asociatividad territorial, de esquemas de asociatividad territorial que existen en Colombia, solamente hay uno que requiere consulta popular. Solo uno. Los demás no. Segundo, él ha dicho también, y eso también lo ha reiterado creo que el senador Feliciano Valencia, que este proyecto debió haber tenido consulta previa con las comunidades indígenas de Bogotá y Cundinamarca. Y entonces acá viene, digamos, para no meternos en la discusión territorial de las comunidades indígenas, que es una discusión, digamos, con una complejidad enorme, por ejemplo, en el caso de los pueblos muiscas que pueden estar presentes en zonas urbanas de Bosa o de Suba. Por no hablar de las comunidades indígenas presentes en Cundinamarca, la pregunta es una, cuéntenme el impacto. Cuéntenme cuál es el impacto que esta decisión constitucional está teniendo en sus territorios. Si acá se tomara después otra decisión sobre territorios específicos ocupados por comunidades indígenas, en donde se va a construir una red de servicios públicos, se va a construir una vía, se va a adelantar alguna clase de obra, ahí sí va la consulta previa. Pero acá no hay ningún impacto específico, que es la condición básica para que exista una consulta previa. Y el senador Petro también se ha quejado de falta de debate. Pero si ustedes revisan las sesiones de comisión primera del Senado y las sesiones de la plenaria del Senado, posiblemente el único senador que habló más que Gustavo Petro fue el senador Germán Barón por ser el ponente de la reforma constitucional. Luego, yo vuelvo y digo, yo puedo entender las malquerencias hacia el proyecto del senador Petro, tardías por demás. Puedo entender que es una forma de hacer política desde la agudización de la confrontación, desde no apostarle nunca a los consensos. Pero pues digamos, ya en lo jurídico, yo sí, de hecho, celebro la demanda a la constitucionalidad de la reforma constitucional, porque la Corte Constitucional no me cabe duda que va a certificar justamente que tanto el contenido de la reforma como su procedimiento fue absolutamente ajustado a la Constitución y a la ley. Sí, antes de despedirlo, representante López, pues quiero hacerle una pregunta que está haciendo nuestra audiencia en ese momento en redes sociales, porque digamos que ya tenemos el fondo, pero falta, como usted dice, pues ajustar los temas de forma. Y en ese sentido pregunta André Giraldo en Facebook, hace referencia pues a los entes de control. ¿Qué papel jugarán? Y por ejemplo, porque pues en Bogotá tenemos una Contraloría con autonomía propia, ¿y qué papel jugarán estos órganos de control una vez se establezca esta región metropolitana Bogotá-Cundinamarca? Esa discusión fue álgida, digamos, la de dos tipos de control, la de control entendido como órganos de control disciplinario fiscal. Digamos, el penal es obvio y eso lo aplica a todo el mundo y es salvo aforados, que es la Fiscalía General de la Nación. Y el otro es el control político. Finalmente, la fórmula que se estableció es que el control sobre estos órganos, sobre la región metropolitana, la ejercen los pares o los equivalentes de quienes integran la región metropolitana. Eso significa que si hay, por ejemplo, hay plata departamental, pues la Contraloría Departamental tiene competencia. Si hay plata distrital, la Contraloría Distrital tiene competencia. Lo propio para las personerías.
obviamente sin desconocer el poder preferente que en uno y otro caso pueden tener la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República. Y que el control político, Andrei, yo sé que usted preguntaba era por órganos de control, pero el control político también lo ejerce tanto la Asamblea del Departamento como el Consejo Distrital y los consejos municipales. Esto significa que si a alguien le va a tocar responder en términos de órganos de control y en términos de control político, es a quien dirija esta región metropolitana. Con representante, ¿usted cree que esto realmente, digamos, usted está convencido de que este proyecto de ley que tanto se necesitaba, de reforma constitucional que tanto se necesitaba, evite confrontaciones a futuro entre el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, como en el pasado sucedió con Gustavo Petro y Álvaro Cruz y Jorge Rey y Enrique Peñalosa? Oscar, yo algo que he aprendido en estos 2 añitos en el Congreso es que debemos ser humildes con las expectativas que tenemos frente a las normas que producimos. Y debemos entender que el comportamiento humano lo pueden cambiar las normas, pero sobre todo lo cambian la cultura y los incentivos. Yo no puedo ser ingenuo, yo soy consciente que en el 2023 o en el 2027 se pueden elegir alcaldes y gobernadores que no tengan una buena relación entre sí, porque eventualmente hay razones políticas o razones coyunturales que sean más poderosas que digamos que la idea de la integración regional. Es una pena, pero usted lo mencionaba, ya nos ha pasado en ocasiones anteriores por razones válidas. Lo que seguramente, entonces tal vez esta reforma no sirva para que, digamos, para que sus decisiones de fondo sobre su relación con su par sean mejores o peores. Para lo que sí va a servir, seguramente, es para que cuando haya cooperación se logren cosas mucho más poderosas. Para eso sí va a servir. Sí va a servir para que cuando Cundinamarca y Bogotá decidan poner sobre la mesa el tema de los proyectos de infraestructura o el tema del manejo de basuras, a propósito de la crisis del relleno sanitario de Doña Juana, van a tener en la región metropolitana un esquema de asociación absolutamente poderoso para tomar decisiones y que esas decisiones que los involucran a todos sean sostenibles en el largo plazo. Y eso sí debiera ser un incentivo al final del día, Oscar. Porque si yo coopero, pero la cooperación solamente me sirve para darme palmaditas en el hombro, es distinto a que si cuando yo coopero puedo tomar decisiones que involucrarán, que obligarán las decisiones del territorio en los próximos 10 o 20 años. Entonces, esta reforma sí va a hacer la cooperación mucho más potente. Al final del día, si deciden pelear, pues se van a pelear. Y la reforma o la figura quedará bloqueada durante esos 4 años. Pero creo que sí va a existir al menos un incentivo, vuelvo y digo, más poderoso, para que cooperen. No podría yo prometer que con esta reforma esos conflictos cesarán, pero creo que gobernantes ecuánimes, razonables, constructivos, sí serán mucho más proclives a cooperar, dada esta reforma constitucional. Bueno, representante José Daniel López, pues queremos agradecerle nuevamente por este espacio y por el tiempo que le ha brindado a Confidencial Colombia y a nuestra audiencia a darle pues luces sobre el alcance de la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, pues y el futuro o no que podría tener la aspiración del doctor Gustavo Petro de demandar pues este acto legislativo. Pues ya veremos en qué termina por lo menos la discusión jurídica en torno a este tema. De nuevo, pues muchas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia. Bueno, no es Neider, muchas gracias, a Oscar, muchas gracias, al equipo de Confidencial Colombia y a toda su audiencia. Buen día. Gracias, representante. Pues, Oscar, no sé si tengas un comentario final sobre las declaraciones que acaba de entregar aquí en Confidencial Colombia el doctor José Daniel López. Pues bien lo ha dicho el representante, ya es hora de buscar caminos de unión, ya es hora de buscar caminos de cooperación. No se pueden repetir, digamos, escenas de dura confrontación como en el pasado sucedió con el gobernador Andrés González y el alcalde Samuel Moreno, con el gobernador Álvaro Cruz y el alcalde Gustavo Petro, con el gobernador Jorge Rey y el alcalde Enrique Peñalosa, y pues mucho menos con los vecinos que tenemos alrededor, como Soacha, por ejemplo. Entonces, pues bienvenido este proyecto, bienvenido esa reforma constitucional. Ahora entonces se viene la discusión de la ley orgánica que lo organizaría y que le daría forma
y fondo al proyecto, y que bueno, permitiría entonces que esto comience a operar en un futuro, ojalá no muy lejano. Así es, Oscar, aprovechando pues también esa sinergia y esa buena sintonía que hay en este momento entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, pues, y todo eso será, por supuesto, pues, a beneficio de la población, no tanto de Bogotá, sino también de los municipios de tanto de la Sabana, pero también de todo el departamento de Cundinamarca, Oscar. Y antes de despedirlo, quiero hacerle una invitación muy especial a usted y a las personas que nos ven a esta hora, también al representante José Daniel López, porque a las 10 de la mañana el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, revelará a Oscar la cifra de desempleo correspondiente al mes de mayo, y pues los pronósticos, de acuerdo a lo que han dicho pues varios analistas, no son nada alentadores, pero ya veremos a las 10 de la mañana cuál será la cifra de desempleo que tuvo el país en el mes de mayo, pues teniendo en cuenta la coyuntura por la que estamos pasando. Recordemos que para el mes de abril esa cifra fue cercana al 20%, y pues se prevé que la cifra de mayo sea mucho peor, pero pues ya veremos a las 10 de la mañana que nos dice el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, pues sobre esta cifra, que por supuesto estaremos transmitiendo aquí en vivo por confidencialcolombia.com. Y en noticias que están saliendo, pues que estamos comentando en el día de hoy, tenemos el nuevo nombramiento en el gobierno nacional del doctor Juan Miguel Durán. Fue secretario de gobierno de Bogotá, ahora es presidente, hasta hace unos días fue presidente de Colfecar, y ahora pasará a ocupar la dirección de la Agencia Nacional Minera, reemplazando a la señora Silvana Javid, que hasta hace poco estuvo allí. En otras noticias también tenemos la carta que el senador Roy Barreras le envía a la Corte Constitucional pidiéndole por favor un pronunciamiento rápido sobre las sesiones virtuales del Congreso de la República. Para el senador, estas sesiones no tienen mayor validez, mayor importancia, y no permiten un control efectivo a los decretos que está firmando el presidente de la República en el marco de la pandemia. Y pues una última noticia que seguramente dará mucho de qué hablar, tanto hoy como mañana y seguramente pasado, tiene que ver con la denuncia de la violación a la menor de edad de la etnia Mukat Makut, que fue hecha por el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, que seguramente será pues una abrebocas a todo el sometimiento y al maltrato que son sometidas las mujeres, especialmente las adolescentes de las etnias indígenas, también de los, seguramente también de los afrodescendientes, por parte de los grupos armados. Por eso sería bueno que también se comentara si las FARC, en el momento en que estuvieron en la guerra, también cayeron en ese tipo de actos. Es una invitación que le hago al subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. Y finalmente, Oscar, a propósito de nombramientos, esta mañana se conoció la designación de la doctora Adriana Herrera Beltrán como nueva viceprocuradora general de la Nación. Recordemos que en los últimos días el doctor Juan Carlos Cortés González, quien venía desempeñándose desde el principio de la administración del procurador Carrillo, pues renunció porque al parecer tiene aspiraciones políticas a futuro, no se sabe si bien para la Procuraduría o para la Defensoría del Pueblo, pero pues presentó renuncia al cargo, y esta mañana el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, oficializó a Adriana Herrera Beltrán como nueva Viceprocuradora General de la Nación, que estará con él pues al final de su periodo, que recordemos termina a finales de este año, y pues vamos a ver que esa va a ser una carrera interesante que se va a dar a lo largo de este año para la elección del nuevo Procurador General de la Nación, que se llevará a cabo pues a principios del 2021. Y de esta manera, Oscar, pues estamos... Eso es cierto, Snyder, en cuanto a la candidatización de las personas que quieren aspirar a la Procuraduría. Hoy se cierra la inscripción en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema, que son 2 de los que ternan, ¿sí? Y recordemos aquí que una de las personas que posiblemente se candidatice es el actual secretario del Senado, Gregorio El Hash, que aquí en Confidencial nos dijo que él no estaba aspirando a la Procuraduría, sino que estaba aspirando a la reelección como secretario del Senado, que se dará en los próximos días. Entonces, aquí vemos que el secretario también cambia de opinión.
Así es, Oscar, y pues de esta manera estamos llegando al final, no sin antes agradecerles a ustedes por su amable sintonía e invitarlos a que se conecten poco antes de las 10 de la mañana, donde tenemos aquí al director del DANE entregando y revelando la cifra de desempleo del mes de mayo. Muchas gracias por su sintonía. Buen día. No, ya. Bueno, muy bien, hasta luego.